¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu valor no fuera suficiente solo por cómo luces o de dónde vienes? Lo que vas a ver hoy no es solo una historia, es un llamado directo a tu espíritu. Porque cuando un niño humilde es humillado públicamente por un profesor, frente a todos, con desprecio, con burla, algo se rompe en el cielo. Pero lo que nadie sabía, es que ese mismo niño escondía un secreto poderoso. Y lo que ocurrió después dejó a todos en completo silencio. Si tú también has sido despreciado, juzgado o excluido por no tener un apellido importante, por vestir ropa gastada o por venir de un hogar sencillo, este video es para ti. Porque lo que le pasó a Braulio podría estar pasándote a ti, y la forma en que él respondió puede transformar tu vida hoy mismo. Lo que vamos a revelar aquí no es solo conmovedor, es necesario. Quédate hasta el final. Porque en medio de la injusticia, nace una fuerza que viene de lo alto. Y hay una retribución que solo Dios puede dar. Antes de comenzar, quiero decir algo importante. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú valoras historias reales que tocan el alma y revelan el poder oculto que Dios pone en los rechazados, suscríbete ahora mismo. Así no te perderás ningún contenido que puede fortalecer tu fe y cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que vas a ver hoy no solo te va a emocionar, puede que te despierte. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes a los ojos do mundo, pero que, en el reino espiritual, son portales de transformación. Así fue el primer día de Braulio en aquella escuela. Entró con los hombros encogidos, los zapatos gastados y el alma en silencio. Su ropa humilde y su mirada baja bastaron para que algunos lo etiquetaran como menos. Pero escúchame bien, el valor de un ser humano jamás se mide por la apariencia, sino por aquello que lleva sembrado en el corazón. Y sin que nadie lo supiera, Braulio era portador de un secreto sagrado, un talento oculto, una luz poderosa que aún no había brillado. El profesor Méndez, que debería haber sido un guía, actuó como juez. Bastó un vistazo, una sola mirada llena de desprecio, para condenarlo al fondo del aula. Allí atrás, con los otros que no molestan, dijo, como si su presencia fuese una carga. Fue un acto de humillación, sí, pero más que eso, fue un juicio basado en el prejuicio, una injusticia silenciosa que se repite en tantos lugares. ¿Cuántas veces hemos visto a los humildes ser tratados como invisibles? ¿Cuántos talentos han sido despreciados por no venir vestidos de etiqueta, pero Dios, que todo lo ve, estaba allí? Testigo del desprecio, de la exclusión, del abuso disfrazado de autoridad. Cuando Braulio, tímido pero valiente, resolvió aquel problema en la pizarra, la clase quedó en silencio. ¿Un niño pobre, solucionando algo que ni los mejores habían logrado? Eso fue suerte, dijo Méndez, como si la genialidad no pudiera habitar en alguien vulnerable. Ah, cuán ciegos pueden ser los que creen saberlo todo. Mal sabían ellos que presenciaban el primer destello de un prodigio matemático. Pero el mundo aún no estaba preparado para ver, y mientras todos volvían a sus rutinas, Braulio regresó al fondo de la sala, no con derrota, sino con una semilla en el alma. Esa semilla, regada por cada desprecio, por cada risa burlona, comenzaba a germinar en silencio. Porque los grandes no se revelan con estruendo, sino en la constancia silenciosa. Y así, sin saberlo, el escenario estaba montado para que la historia tomara un giro inesperado. Hay heridas que no sangran por fuera, pero desgarran por dentro. Braulio, día tras día, comenzó a sentir que su presencia en aquella aula era una molestia más que una oportunidad. El profesor Méndez, lejos de ofrecer guía o aliento, se convirtió en un centinela de juicio. Lo observaba con desconfianza, como si cada paso que daba fuese una amenaza al orden establecido. No lo veía como un alumno con posibilidades, sino como un error del sistema. Eso, mi querido amigo, es una de las formas más dolorosas de injusticia, cuando el prejuicio se convierte en norma y la esperanza se transforma en excepción. Una mañana cualquiera, Méndez decidió humillarlo delante de todos. Lo llamó al frente, no para enseñarle, sino para exponerlo. Resuelve este problema, dijo, sabiendo que era uno de los ejercicios más complejos del curso.
La intención no era educativa, era cruel. Era un acto premeditado de desprecio, un espectáculo diseñado para ver a Braulio fracasar. Todos los ojos estaban sobre él. Braulio tomó la tiza con manos temblorosas, pero en su interior ardía esa chispa divina que habita en los que han sido rechazados desde siempre. Empezó a escribir, con lógica y claridad. Pero antes de llegar al final, el sonido rasgado de la hoja rompió el silencio como un trueno. El profesor, sin piedad, le arrancó la hoja y la rompió delante de todos. No hizo falta levantar la voz. El mensaje fue claro: tú no perteneces aquí. No solo destrozó el papel, destrozó también la frágil confianza que Braulio empezaba a construir. Las risas que siguieron fueron dagas invisibles. Zumbaban como moscas envenenadas en sus oídos. No se reían del error, porque ni siquiera lo cometió, se reían de su origen, de su pobreza, de su humildad. Fue una humillación pública, un abuso emocional disfrazado de autoridad académica. Y nadie se atrevió a intervenir. El silencio de los demás también fue una forma de violencia, y sin embargo, Braulio no lloró. No imploró. Bajó la cabeza, volvió a su asiento y guardó ese momento en lo más profundo de su alma. Porque hay dolores que se convierten en combustible sagrado. En lugar de gritar, su espíritu susurró una promesa: algún día, lo demostraré. Lo que Méndez no sabía era que cada acto de injusticia estaba fortaleciendo algo invisible dentro de él. Algo que no podía romperse con papel ni con burlas. Porque los verdaderos prodigios no nacen entre aplausos. Nacen en el silencio de la exclusión. Y el destino, mi querido oyente, aún tenía preparada una lección inolvidable. Hay momentos en los que el alma, aunque herida, todavía guarda una última chispa de esperanza. Así estaba Braulio cuando se enteró de la convocatoria para la Olimpiada de Matemáticas. A pesar del desprecio, a pesar de la humillación constante, algo dentro de él le decía que esa era su oportunidad, su momento para demostrar que no era solo el niño pobre del fondo del aula. Con una fe silenciosa, tomó su lápiz como quien toma una espada espiritual y se sumergió en los problemas con la pasión de quien convierte el dolor en fuego sagrado. Resolver cada ecuación era su forma de gritar al mundo, sin palabras, que él también merecía ser visto. Y los resolvió. Uno por uno. Con precisión, con lógica, con un talento oculto que rozaba lo prodigioso. Pero lo que Braulio no sabía era que su esfuerzo, por brillante que fuese, no importaría. Porque la decisión ya estaba tomada antes de que él escribiera su primer número. El profesor Méndez, dominado por el prejuicio, ya había elegido al ganador. Iván. Hijo de buena familia, pulcro, sonriente. No importaba que sus respuestas estuvieran llenas de errores. Lo que importaba era su apellido, su ropa, su lugar en la sociedad. Y así, con una sonrisa falsa, Méndez anunció frente a todos: el ganador es Iván. Braulio no entendió de inmediato. Había hecho todo bien. Sentía en el corazón que esa vez sí lo había logrado. Pero cuando salió del salón, aún confundido, escuchó lo que no debía. Voces detrás de una puerta entreabierta. Profesores conversando en voz baja, y allí lo oyó. ¿Y qué querías que hiciera? Mandar a un mugroso a representar a la escuela. Esas palabras fueron más que una traición. Fueron una daga directa al centro de su espíritu. No era su inteligencia la que estaban juzgando. Era su origen, su condición, su pobreza. La injusticia ya no era una sospecha, era una certeza. Y eso, querido oyente, duele más que cualquier fracaso. Fue entonces cuando Braulio entendió que, en ese lugar, nunca sería suficiente. Que no importaba cuánto supiera, cuánto se esforzara, mientras llevara la etiqueta de pobre, siempre sería invisible. Y así, con los ojos nublados pero la conciencia despierta, tomó una decisión silenciosa. Una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Porque hay traiciones que matan sueños, pero también hay traiciones que despiertan gigantes dormidos. Y aunque él aún no lo sabía,
El cielo ya comenzaba a mover sus piezas para hacer justicia. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Después de todo lo vivido, Braulio desapareció. No físicamente al principio, sino en su espíritu. Se volvió más callado, más ausente. Ya no levantaba la mano, ya no tomaba apuntes con ese brillo que alguna vez iluminó su cuaderno. Y luego, simplemente, dejó de ir. Como una vela que se apaga con el viento de la injusticia. Los pasillos que antes recorría con timidez ahora sentían su ausencia como un eco incómodo. Porque cuando alguien como Braulio se va, no se lleva solo su cuerpo, se lleva la esperanza que cargaba consigo, aunque nadie la hubiese reconocido a tiempo. En su cuarto, en un rincón humilde de una casa modesta, Braulio tomó su cuaderno de matemáticas, el mismo donde había plasmado sueños, fórmulas, ideas, luchas internas, y lo rompió. Hoja por hoja. No con rabia, sino con una tristeza tan profunda que no necesitaba gritos. Fue un acto simbólico. Un entierro sin ceremonia. Era como si dijera, si mis dones no valen nada aquí, entonces ya no los quiero. No hay dolor más grande que renunciar a lo que amas por culpa del desprecio ajeno. Y sin embargo, así sucede todos los días con los vulnerables, los indefensos, los humildes. Su madre, una mujer sencilla, notó el cambio. Intentó abrazarlo una noche, como lo hacía desde pequeño, pero él no respondió. No es que no la amara, es que el dolor había cerrado las puertas de su alma. Ella no entendía del todo lo que pasaba, pero presentía que algo se había roto por dentro. Mi hijo ya no es el mismo, murmuró con los ojos húmedos. Y mientras tanto, en la escuela, nadie preguntaba por él. Nadie se inquietó con su silla vacía. Solo algunos alumnos comenzaron a notar que el aula, aunque más silenciosa, también era más gris. El brillo que despreciaban, ahora se extrañaba en secreto, y así, Braulio quedó fuera. Excluido no solo por el sistema, sino por la esperanza misma. Pero escúchame bien, incluso el silencio puede ser un terreno fértil. Incluso la renuncia puede esconder el germen de una transformación. Porque en los momentos de mayor oscuridad, cuando el alma parece apagarse, es cuando Dios comienza a trabajar en lo invisible. El mundo pensaba que Braulio había desistido, pero el cielo, en silencio, seguía escribiendo su historia. Dios tiene formas misteriosas de revelar la verdad. A veces no lo hace con rayos ni voces del cielo, sino con algo tan simple como un cuaderno olvidado en un rincón del aula. Fue allí, días después de la desaparición de Braulio, donde el profesor Méndez lo encontró. Pensó que sería un cuaderno vacío, abandonado por desinterés. Pero al abrirlo, sus ojos se detuvieron. No era un cuaderno, era un testimonio. Página tras página, problemas resueltos con brillantez, fórmulas complejas, anotaciones cuidadosas. Allí estaba todo, el talento oculto que había despreciado, la fuerza silenciosa que no supo ver, el genio que había tratado como basura. Entre los ejercicios, encontró algo más. Una carta. Escrita a mano, con letra firme pero herida. A veces me pregunto por qué intento seguir, si todos me miran como si no existiera. Pero cuando resuelvo problemas, siento que tengo un lugar en el mundo. Méndez leyó cada palabra como quien recibe un juicio espiritual. Ya no era el maestro confiado, seguro de su lugar. Era un hombre enfrentado a su propia ceguera. A cada línea, su arrogancia se deshacía como polvo. Allí estaba la voz de un niño que, a pesar de la humillación, había seguido creyendo que el conocimiento podía salvarlo. Un niño que solo quería ser visto. La vergüenza cayó sobre él como un peso divino. Por primera vez, Méndez dejó de justificarse. No pensó en reglamentos ni en estadísticas. Solo pensó en lo que había hecho. Había aplastado un corazón sincero por no encajar en sus estándares sociales. Él, que debía inspirar, se convirtió en verdugo de un prodigio. ¿Qué clase de educador soy?, murmuró, con el cuaderno abierto sobre el escritorio, como si fuera un altar de arrepentimiento. Y entendió que no había fallado como maestro, sino como ser humano.
Porque el verdadero conocimiento no está en los libros, sino en cómo tratamos a los que no pueden defenderse. Ese cuaderno, manchado por el polvo y el abandono, se convirtió en una semilla de redención. Porque hay momentos que parten el alma en dos, el antes y el después. Y ese fue el suyo. Méndez, que había despreciado al vulnerable, ahora se sentía indigno incluso de pronunciar su nombre. Pero la culpa, cuando se transforma en acción, puede ser el inicio del cambio. Y así, sin saberlo del todo, ese viejo profesor empezó a caminar un nuevo sendero. Uno donde no se busca ser admirado, sino perdonado. Y en lo profundo de su corazón, un anhelo surgía, reparar lo irreparable. Pero, sería demasiado tarde, hay culpas que no permiten dormir. Que se clavan como espinas en la conciencia y no se van ni con el paso del tiempo. Eso fue lo que sintió el profesor Méndez. Día tras día, el recuerdo del cuaderno, de la carta, del desprecio que él mismo sembró, lo perseguía como una sombra. Ya no podía mirar a sus alumnos sin ver en cada uno el rostro de Braulio. Y fue entonces, desde ese quebranto, que nació en él un deseo sincero, reparar. No por orgullo, no por redimirse ante los demás, sino por un clamor silencioso del alma. Porque cuando el corazón se quebranta de verdad, lo que nace no es culpa, es propósito. Buscó la dirección de Braulio. No fue fácil. Tuvo que preguntar, soportar miradas que decían más que 1000 palabras, tragarse su propia soberbia. Cuando finalmente llegó a la humilde casa, fue la madre quien abrió la puerta. Sus ojos, ya cansados de tantas promesas incumplidas, lo miraron con desconfianza. ¿Qué quiere usted ahora?, preguntó, con la voz firme de quien ha aprendido a proteger lo poco que tiene. Méndez bajó la cabeza, por primera vez sin argumentos. No vengo a pedir, señora. Vengo a devolver. Y en sus manos llevaba el cuaderno. Aquel testigo silencioso del talento de su hijo. La madre, al ver el cuaderno, supo. No necesitó explicaciones. Las lágrimas que no había derramado antes, ahora salían con fuerza contenida. Braulio no estaba en casa. Había salido solo, sin decir a dónde. Pero ese día, la casa humilde se llenó de una extraña presencia, la del reconocimiento tardío, la del respeto que llega cuando ya no se espera. Mientras tanto, en la escuela, la verdad comenzaba a circular. Algunos profesores, al enterarse del contenido del cuaderno, quedaron en silencio. Otros, al leer la carta, se sintieron expuestos. Y por primera vez, la institución, esa que tantas veces ignora, decidió actuar. Se organizó una nueva selección. Esta vez, abierta, transparente, sin favoritismos. Méndez pidió hablar en público. Reconoció sus errores, no con tecnicismos, sino con el corazón en la mano. Fallé. No solo como maestro, sino como hombre. Y si ustedes me juzgan, lo acepto. Pero primero, permítanme enmendar. No sabía si Braulio regresaría. No sabía si él o su madre aceptarían el gesto. Pero comprendía algo esencial: el perdón no se exige, se merece. Y a veces, el primer paso hacia la justicia poética es aceptar la humillación que uno mismo sembró. Y un día, Braulio volvió. No hizo falta anunciarlo. No hubo aplausos ni alfombra roja. Solo entró, con la misma ropa sencilla, pero con una mirada distinta. Ya no era el niño que se encogía al caminar por los pasillos. Era alguien que había atravesado el fuego del desprecio y regresado más fuerte. No por venganza, sino por propósito. Porque cuando alguien encuentra su valor interior, el mundo exterior ya no tiene poder sobre él. Los compañeros lo miraron en silencio. El mismo silencio que antes significaba indiferencia, ahora era respeto. El silencio que cala, que transforma, que obliga a mirar hacia adentro. Participó en la nueva selección con calma, sin ansiedad. Cada problema que resolvía no era un grito de revancha, sino una afirmación silenciosa de lo que siempre fue. Un genio. Un prodigio. Pero más aún,
un alma que se negó a ser definida por la injusticia. Cuando se anunció su victoria, el aula estalló, no en ruido, sino en emoción contenida. Esta vez, nadie dudó de su capacidad. Incluso Iván, aquel que antes se llevó los laureles inmerecidos, bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Porque la verdadera victoria no es humillar al otro, sino inspirar hasta al que antes te despreció. El profesor Méndez, con los ojos húmedos, se levantó. Pidió la palabra, pero las palabras no salieron. Caminó hasta Braulio y, frente a todos, se inclinó levemente, en un gesto que decía más que cualquier discurso. No fue un pedido de perdón, fue una confesión muda, una rendición de su antiguo yo ante la grandeza de aquel niño al que había subestimado. Braulio no respondió con palabras. Solo asintió con respeto, y ese gesto fue suficiente. Porque a veces, la dignidad se expresa con el más humilde de los movimientos. Fue una justicia poética. Una redención no solo para uno, sino para todos los que presenciaron el cambio. Días después, Braulio recibió una beca completa para una academia internacional. Pero esa no fue su mayor conquista. Su mayor triunfo fue haber transformado el desprecio en admiración, la humillación en respeto y el abandono en legado. Porque lo que él logró no fue solo personal. Fue colectivo. Forzó al sistema a mirarse al espejo. Demostró que un niño pobre, vulnerable, rechazado, puede levantar una generación. Y mientras se alejaba de la escuela, rumbo a un nuevo destino, no llevaba rabia ni dolor. Llevaba paz. Porque quien recupera su dignidad, recupera el cielo dentro de sí. Ahora te pregunto, ¿alguna vez alguien te subestimó y luego tuvo que tragarse sus propias palabras? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros que hoy se sienten derrotados. Si este video tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Porque lo que viene aún puede sacudir tu alma. No te pierdas los próximos contenidos que revelan cómo el espíritu humano, guiado por la fe, puede superar cualquier obstáculo. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que te llenen de fuerza y esperanza, mira el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Soy Fernando, y nos vemos en el camino. Que Dios te bendiga.